Hey, ¿qué tal amigos? Lluvia de bendiciones para todos en este día, martes 21 de febrero, año 2023. Para el día de hoy seguimos con los pronósticos para la NHL, ya que la NBA se encuentra de receso por el Juego de las Estrellas el fin de semana. Estarán de regreso el día jueves 23 y pues su canal Inversiones Seré tendrá pronósticos para ese día, Dios mediante. Ayer 4 juegos en acción en la NHL, para este día martes tendremos 9. No tenemos los resultados porque, como pueden ver, estamos subiendo este video en horas de la noche del día lunes. Así que bueno, vamos a tratar de tener lo mejor de nuestros pronósticos, teniendo en cuenta que tenemos mucha acción este día. Y ya que tenemos 9 juegos en acción, les voy a dar un consejo para aquellos que se encuentran en una racha positiva en sus apuestas, aquellos que están ganando. Recuerden tener muchísima paciencia, y los que están perdiendo pues también muchísima paciencia. Recuerden que la paciencia es la mayor virtud del apostador. Apostador que no tiene paciencia es un apostador que está condenado a la derrota, tanto cuando está ganando como cuando está perdiendo. ¿Por qué cuando está ganando? Pues porque cuando usted está ganando, ¿verdad? Usted tiene una racha positiva de 5 días ganando. Usted el sexto día se le ocurre la gran idea de jugar todo lo que ha ganado, o por lo menos la mitad de lo que ha ganado, y casualmente ese día usted rompe su racha y pierde. ¿Y qué pasó? Pues perdió por, digámoslo así, y me disculpan los que se ofendan, por la avaricia. Y cuando usted está perdiendo también debe tener paciencia, porque cuando estamos perdiendo, pues lo que tenemos que hacer, en vez de jugar más dinero para recuperar, como dicen ustedes, para recuperar, lo que tenemos que hacer es jugar menos dinero. ¿Por qué? Porque si usted está perdiendo, pues usted tiene el camino de la victoria perdido. Y si usted sigue apostando más dinero, buscando recuperar, lo que está haciendo es perder más, porque usted está perdiendo. Entonces ahí es cuando usted debe tener paciencia. ¿Para qué? Para esperar su momento de ganar, y cuando esté ganando, entonces sí, poco a poco usted va doblando su inversión. Por decir, si usted ganó con $100 como apuesta, mañana juega 120. Y así poco a poco. No es que ganó hoy, entonces apostó 100, mañana va a apostar 300. No, señor. Eso no es así. Recuerden otra vez, la mayor virtud del apostador es la paciencia. Apréndanse eso. Bueno, vamos a empezar entonces el día de hoy con nuestro primer pronóstico. Vamos al juego donde Tampa Bay Lightning estará recibiendo la visita de Anaheim Ducks, que estuvo jugando el día de ayer. Y este juego sí sé el resultado porque fue en horas de la tarde. Florida se llevó la victoria en overtime 4-3. Juego donde muchos pensaban que Florida ganaría fácil, y sin embargo, miren, necesitó tiempo extra para derrotar a Anaheim. ¿Qué pasó allí? Que Florida ganó, pero no cubrió el handicap menos 1.5. Y eso fue lo que muchos jugaron, porque la cuota de Florida era menos 430. Y tampoco se dio el over, ya que era 7.5. Y se anotaron exactamente 7 goles. Entonces eso es lo que pasa con los juegos que son día lunes y que son en la tarde, y cuando el favorito paga más, pues una cuota bastante baja, que es menos 430. Menos 460 era la cuota de Florida. Tampa, Anaheim, con la derrota de ayer, tiene 6 derrotas en sus últimos 7 juegos, y su defensa en los últimos 5 juegos está permitiendo un promedio de goles en contra de 5.6. Tampa en casa tiene 21 victorias y solo 4 derrotas en la presente temporada, y en los últimos 5 juegos su defensa tiene un promedio de goles en contra de 1.8. Vamos a nuestro pronóstico para este juego. Tampa Bay Lightning en run line. Vamos a cubrir el handicap menos 1.5, ya que la cuota de ganar es un poco elevada o bastante baja, no paga nada, y también en tiempo reglamentario. Así que vamos a buscar el run line para tener una cuota decente en este juego. Pasamos al juego donde San Luis Blues estará visitando a los Huracanes de Carolina, que se lo indiqué desde un principio de la temporada a ser uno de los equipos tenidos en cuenta, o en el equipo que más se debía tener en cuenta. Se los dije desde un principio. Y miren, Carolina en los últimos 10 juegos tiene 9 victorias.
su promedio de goles en contra en los últimos 5 juegos es de 2.4. Su rival San Luis, su promedio de goles en contra en los últimos 5 juegos es de 4. Y tiene San Luis 4 derrotas en los últimos 4 juegos en la ruta. Tiene 4 derrotas. Nuestro pronóstico para este juego: Carolina a ganar en tiempo reglamentario. Vamos con los Huracanes de Carolina a ganar en tiempo reglamentario. En nuestro tercer pick, vamos al juego donde Toronto Maple Leaf estará visitando a Buffalo Sabres. Toronto tiene 8 de sus últimos 10 juegos donde se han anotado 6 goles o más. Y Buffalo en 7 de sus últimos 10 juegos también se han anotado entre los dos equipos 6 goles o más. Toronto tiene 7 victorias en sus últimos 8 juegos después de haber permitido 5 goles o más en su juego previo. Y vamos con el over de 6 goles. Vamos a comprar medio gol en algunas casas de apuesta, en otras va a ser un gol. A esta hora la cuota del over de 6 goles 1.61. Les recomiendo hacerla desde ya, porque mañana martes va a estar un poco más baja, va a estar pagando muchísimo menos. Vegas Golden Knights estará visitando a Chicago Blackhawks. Vegas se encuentra jugando muy bien, tiene 5 victorias en los últimos 5 juegos y su defensa, el promedio de goles en contra en los últimos 5 juegos es de 1.8. Chicago, sin embargo, viene de 2 buenas victorias. 5-3 derrotó a Toronto y 4-3 derrotó a Ottawa en la ruta. Sin embargo, tiene 5 derrotas en sus últimos 6 juegos frente a un equipo de la división Pacífico y perdió ante Vegas Golden Knights el 15 de diciembre 4-1. Y además tiene problemas a la ofensiva, ya que en los últimos 5 juegos su promedio es 2.4 frente a un promedio de goles anotados para Vegas de 4.8. Vamos con Vegas Golden Knights a ganar. Recuerda escribirnos a nuestro número de WhatsApp para la información sobre nuestra suscripción VIP por tan solo $10, 30 días. Philadelphia Flyers, que estuvo jugando ayer frente a Calgary, estará visitando a Edmonton Oilers este día martes. Sin incluir el juego de ayer, Flyers tiene 8 derrotas en sus últimos 10 juegos, pero Oilers también tiene 6 derrotas en sus últimos 10 compromisos. Sin embargo, Flyers, sin incluir el juego de ayer, su promedio de goles anotados los últimos 5 juegos es de 1.8 y para Edmonton es de 4.2. El problema para Edmonton es que ha estado anotando muchísimos goles, pero también ha estado recibiendo muchos goles. Por eso tiene 4 derrotas de manera consecutiva. A pesar de haber estado anotando 4 o 5 goles por partido, ha estado perdiendo. ¿Por qué? Pero su promedio de goles en contra es de 4.6. Flyer tiene 4 derrotas en sus últimos 5 juegos frente a un equipo de la división Pacífico y Oilers tiene 6 victorias en sus últimos 7 juegos los días martes. Filadelfia este año venció a Edmonton 2-1, lo sorprendió ese día en casa. Para hoy esperamos, teniendo en cuenta que Flyer tiene un promedio de goles anotados de 1.8 y Oilers de 4.2, nos vamos a quedar con la victoria para Edmonton Oilers en tiempo reglamentario. Siguiendo con nuestros picks, Detroit Red Wings estará visitando a Washington Capitals, que tiene a su gran estrella como lo es Alex Ovechkin fuera, ya que se encuentra en Rusia debido a asuntos personales. Washington Capitals, como ustedes saben, como les acabo de decir, tiene por fuera a su gran goleador y es el segundo goleador histórico de la NHL, Alex Ovechkin. Se ha visto afectado Washington Capitals en su promedio de goles, ya que en los últimos 5 juegos su promedio de goles anotado es de 1.8 y para Detroit es de 4.4 y Detroit está jugando una muy buena defensa, su promedio de goles es de 2.6 y tiene 5 victorias Detroit en los últimos 6 juegos y Washington Capitals tiene 7 derrotas en los últimos 10 y 4 derrotas de manera consecutiva, para que ustedes vean lo que le ha afectado la ausencia de Alex Ovechkin. Vemos muy bien a Detroit. Washington Capitals es el favorito en este juego. La hembra o el underdog es Detroit. Nuestro pronóstico es Detroit más 1.5. Quiere decir esto que Detroit puede perder 3-2, 2-1 por diferencia de un gol. Y nuestro pronóstico es acertado. Lo digo porque
A estas alturas todavía hay mucha gente que no entiende lo que es el handicap más 1.5. A veces uno dice handicap más 1.5, hay personas que entienden que estamos diciendo que Detroit debe ganar por diferencia de 2 goles. No, señor, diferencia es más 1.5. Detroit puede perder, ganar o perder, pero perder por diferencia de un solo gol para que nuestro pronóstico sea acertado. Y en nuestro último pick para el día de hoy, Montreal Canadiens estará visitando a New Jersey Devils. Este equipo Montreal es un equipo amargo en casa, sobre todo para aquellos grandes equipos, pero en la ruta le va muy mal, con solo 9 victorias en la temporada. New Jersey Devils tiene un promedio de goles en contra en los últimos 5 juegos de 2.4, muy bien su defensa. El 15 de noviembre derrotó a Montreal en la carretera 5-1. Montreal tiene 21 derrotas en sus últimos 27 juegos los días martes, y New Jersey Devils tiene 6 victorias en sus últimos 6 juegos frente a un equipo de la conferencia este. Nuestro pronóstico para este juego, New Jersey Devils a ganar. Y bueno, esos fueron todos nuestros pronósticos para este día, y recuerden que la mayor virtud del apostador es la paciencia. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad si Dios lo permite.